Hola a todos, mi nombre es Aarón y en el video de hoy vamos a hablar sobre la apertura italiana. Bueno, es una apertura bastante conocida y es además de las más antiguas del ajedrez. Está considerada una de las aperturas abiertas y la apertura consiste en lo que es jugar primero las blancas E4, seguido de E5, caballo G F3, caballo C6, alfil C4 y alfil C5 suele ser la respuesta de las negras. Y ya quedaría planteado la apertura italiana. En el video de hoy vamos a hablar sobre 5 celadas en la apertura italiana que podemos realizar para sacar ventaja ya sea jugando con blancas o también con negras, las cuales son las que vamos a ver a continuación. Y la primera celada que vamos a ver en el día de hoy va a ser una con las piezas negras. Bueno, esta celada fue realizada por el jugador Muroslav Kostic en 1912, jugando contra Mullock. Y bueno, la celada ocurrió de la siguiente manera. Las blancas jugaron E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, haciendo el esquema principal de la apertura italiana, pero acá las negras hacen caballo D4, dejando de defender el peón D5 y pareciera que dejándose la pieza también, dejándose el peón. Y en este caso, bueno, las blancas aceptan comerlo en E5 con el caballo. Pero esto es un error, porque viene después dama G5, atacando no solo el caballo, sino también el punto de G2, por lo que las blancas optan por jugar con el caballo, caballo por F7, atacando a la torre y a la dama, ¿no? Y de la vez que se defiende con el alfil. Hasta ahí parece una jugada razonable de las blancas, pero después de que caballo por F7 sigue dama G por, G2, por G2 y atacando la torre, las blancas tienen que retirar la torre a F1, pero vendría ya dama por E4 jaque y bueno, las blancas ya están en problemas, solamente podrían defenderse con la dama o con el alfil. Obviamente con la dama no se van a defender porque si no caería la dama con el caballo y se defiende con el alfil. Alfil E2, pero acá sí viene ya el remate final con caballo F3 jaque mate. El rey está encerrado y el alfil no puede capturar porque está clavado por la dama. Y bueno, eso vendría a ser un truquito, ¿no? Para jugar con las piezas negras en la apertura italiana. Y la segunda celada eh, fue realizada por el jugador Mikhail Chigorin, jugando con piezas negras también, contra Víctor Nor en el año 1874. Bueno, las blancas empezaron con el esquema típico de la apertura italiana: E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5 y D3, dando pase a su alfil de casillas negras. Las negras juegan y se desarrollan con caballo F6, las blancas se enrocan, las negras juegan D6, abriendo la posición también para su alfil de casillas blancas. Las blancas juegan alfil G5, clavando al caballo de F6, puesto que si no estaría atacando la dama, ¿no? La partida continúa con H6, una jugada normal, ¿no? Tratando de expulsar el alfil de ese lugar tan peligroso. Alfil H4, G5, retirando más aún al alfil hasta la casilla G4. Y acá las negras, G3, perdón. Y acá las negras juegan H5, dejándose el peón de G5. Bueno, es un decir dejándose porque ya vamos a ver luego que en realidad capturar ese peón va a ser un error. Las blancas juegan G5, o sea, comen el peón de G5. Las negras continúan atacando ese alfil con H4
Bueno, las blancas juegan caballo por F7 dando un doble a torre y dama. Y bueno, las negras entregan la dama y juegan H por G3. Increíble jugada, a lo que las blancas al parecer no lo dudaron y capturaron la dama, ¿no? Caballo por D7, por D8. Pero bueno, acá Chigoren dijo, yo voy a seguir jugando lo mío. Jugaron alfil G4, atacando la dama blanca en este momento. Las blancas se defienden, retiran la dama, dama D2. Y atento con esta jugada, caballo D4, amenazando ya bastantes cosas. Por ejemplo, estaba amenazando jaque en N2. Están amenazando entrar con la torre. Y bueno, las blancas se defienden con H3, evitando que la torre entre por esa columna. Y sigue caballo E2 jaque. Bueno, y el rey no tiene otra cosa más, otra cosa mejor que retirarse. Juegan rey H1, pero acá ya viene el golpe mortal. Torre por H3. Jaque. Las blancas jugada única. G por H3. A lo que viene la sencilla pero eficaz jugada alfil F3 jaque mate. Y bueno, esta ha sido una de la segunda celada que vamos a ver en este pequeño video de 5 trucos o celadas que se pueden realizar haciendo la apertura italiana. Y la tercera celada o truco fue realizado por el jugador Adolf Rosentreter con piezas blancas contra Leopold Hofer con piezas negras en 1899. Y esta celada consistía en la apertura italiana, como ya saben, E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5. Y bueno, acá las blancas optan por enrocarse. eh, las negras siguen con su desarrollo, caballo F6. Y acá ya empieza la variante, ¿no? Peón D4 juegan las blancas. Acá, bueno, acá las negras tienen varias opciones, ¿no? Pueden capturar con el peón, con el caballo o con el alfil. Lo más recomendable en realidad es capturar con el alfil, porque por ejemplo si capturan con el peón podría seguir E5, atacando el caballo, este caballo tendría que retirarse acá, pero igual podríamos sacar este alfil, y bueno, ya surge una variante diferente, ¿no? En la que en realidad las blancas están mejor, un poco mejor, pero bueno. También si capturan con el caballo podríamos capturar el peón de aquí y podríamos seguir sin ningún problema amenazando un doble acá en F7. Así que ahí las blancas también están un poco mejor. Por eso la jugada más recomendable es capturar con el alfil. Alfil por D4. ¿Qué es lo que hicieron las negras en este caso? Leopold Hofer capturó en D4, siguió la partida con caballo por D4, caballo por D4 y acá las blancas hicieron alfil G5, atacando por rayos X a la dama negra, clavando el caballo, obviamente. Bueno, las negras no quieren ningún problema, entonces rápidamente tratan de expulsar ese alfil de ahí, juegan H6, las blancas se retiran a H4 y después juegan, las negras continúan molestando al alfil blanco, juegan G5, lo cual ya es un error porque acá viene el truquito, ¿no? Eh, Peón de las blancas, F4. Y aquí las blancas ya están amenazando varias cosas, ¿no? Por ejemplo, podría seguir la partida si capturan el peón acá con al alfil en H4. Seguiría peón F por E5, atacando el caballo. El caballo se tiene que retirar, pero este punto está atacado por dos piezas, ¿no? Por el alfil, por la torre. El caballo de la columna D está tocado también, entonces hay varios temillas ahí.
por los que las negras tendrían que preocuparse. Además, probablemente van a perder el enroque y todas estas cosas, ¿no? Bueno, también podrían capturar con el peón de F4, el peón de E en F4, pero igualmente seguiría la partida con caballo por dama por D4, y bueno, ese caballo está clavado, podría seguir así, pero después de torre por F4, el caballo va a caer, ¿no? Y las blancas tienen una mejor posición. Y la otra opción es que las negras jueguen G por F4, que pareciera que es la mejor jugada. Pareciera, porque en realidad vamos a ver que no es así. Porque después de G por F4 sigue la increíble torre por F4, y después de E por F4 viene la brutal jugada dama por D4, y vemos como la posición negra está por caer, ¿no? Acá la mejor jugada que tienen las negras es enroscarse, pero ya no vale de nada porque viene alfil por F6, la dama se retira para que no la capturen, y luego viene para terminar alfil H8, amenazando un jaque mate inevitable en G7. Bueno, acá es una jugada bueno, es una partida muy bonita, ¿no? Un truquito ahí que le plantaron las blancas, en este caso Adolf Rosenreiter a Leopold Hofer, y que las negras no pudieron ver, ¿no? No pudieron ver la celada que les plantaba acá las blancas. Pero bueno, sigamos con la siguiente celada. Y la cuarta celada fue realizada por el italiano Gioacchino Greco en el año 1619. Y bueno, la partida empezó. En realidad, Greco jugó contra un aficionado. Y bueno, la partida siguió con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3. Y acá las negras hacen dama E7. La partida continúa con enroque blanco, D6, D4, atacando ya al alfil y al peón de la fila número 5. Las negras retiran el alfil, las blancas juegan alfil G5 atacando a la dama, las negras lo defienden con F6, las blancas continúan con la presión con rayos X a la dama, se mantiene en la misma diagonal, alfil H4, las negras siguen hostigando al alfil con G5, pero acá ya las blancas juegan caballo por G5, sacrificando al caballo, las negras capturan el caballo, y en F por G5, y acá las blancas juegan dama H5 jaque. Las negras no tienen una mejor jugada que hacer rey D7, pero acá ya juegan las blancas alfil por G5 atacando a la dama. La dama tiene que retirarse a la casilla G7, pero viene la sorprendente alfil E6 jaque. El rey tiene como única jugada capturar en E6, rey por E6, viene dama por E8 jaque, las negras se cubren con el caballo, pero después de eso viene la increíble y bueno, final jugada D5, jaque mate con el peón, increíble. Jaque mate y el rey ya no tiene a dónde escaparse. Y bueno, ese fue el jaque mate realizado por Joaquino Greco, como les decía, y es un bonito mate, ¿no? Una forma de castigar en realidad el mal desarrollo que tuvieron acá las negras al hacer G5, ¿no? De forma tan apresurada, porque miren, el caballo todavía no se ha desarrollado, el rey no está enrocado, el alfil sigue en la última casilla, entonces fue un poco apresurado tal vez de parte de las casillas, de las negras hacer esta jugada. Y bueno, Greco castigó de esta manera, ¿no? Lo que terminó en un bonito jaque mate.
Y bueno, sigamos con la última celada de estas 5 celadas de la apertura italiana. Y bueno, la última celada o trampita que les traemos es la realizada por, esta también realizada por el Greco, por Giaquino Greco, contra el jugador Müller. Greco con las piezas blancas nuevamente. La partida empieza con E4, seguido de E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, dando paso a la apertura italiana nuevamente. De nuevo, Greco juega C3, las negras en este caso juegan caballo F6 y las blancas juegan D4, amenazando también al alfil y al peón, ¿no? A ambos. Las negras capturan en D4, E por D4, C por D4, alfil B4, jaque. Acá las blancas se cubren con el caballo. Viene el caballo negro a la casilla E4, amenazando por doble al caballo de C3. Las blancas ignoran eso y se enrocan simplemente. Alfil por C3 y de nuevo ignoran el ataque de las piezas negras y juegan D5, amenazando al caballo de C6. Las negras retiran el caballo, pero después viene B por C3, las negras juegan caballo por C4 y viene dama D4, amenazando a ambos caballos. Y bueno, la única jugada que tienen es retirar uno de los caballos y defenderlo, ¿no? Con el otro. Juegan caballo D6, caballo C D6. Las blancas ya dan el golpe acá, jugando dama por G7, amenazando a la torre. Las negras se defienden con dama F6, las blancas capturan simplemente. El caballo retoma en F6, caballo por F6, y viene torre E1 jaque. Acá el rey se retira a D8 y las blancas juegan alfil G5, atacando por rayos X al rey y clavando el caballo de F6. Las negras lo defienden con E8, caballo E8, pero acá ya las blancas capturan ese caballo en N8. Las negras retoman con el rey, igualmente sigue la partida con torre E1 jaque. Las negras se retiran a F8, pero luego sigue ya alfil H6 jaque y única rey G8 y viene torre E5, que es mate inevitable. Por ejemplo, a la siguiente va a ser mate en G5, ¿no? Porque el caballo no tiene forma de defenderlo. Lo único que podría hacer es, por ejemplo, retirarse acá para defenderlo, pero es igual porque igual damos el mate en N8 y, y bueno, si se mantienen ahí, igual damos el mate en cualquier jugada que hagan, ¿no? Damos el mate en G5. Y bueno, este ha sido la última celada de estas 5 celadas con la apertura italiana que les recomiendo. Y bueno, ese ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle un like, suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que le lleguen los videos cada vez que los suba. Y bueno, espero que nos veamos muy pronto en un siguiente video. Hasta luego, muchas gracias.